Esta semana el gobierno de Brasil presentó un programa de recortes del gasto público por más de 23.000 millones de dólares. No solo es impresionante la cifra, sino también lo que implica en cuanto a recortes en diversas áreas del Estado. Se subrayó el tema de que se iba a preservar todo lo que tiene que ver con políticas sociales, pero en realidad lo único que se preserva es la vigencia de esas políticas sociales, pero cada una de ellas con menos presupuesto del que tenía. También estuvo en Brasil la titular del Fondo Monetario Internacional, justo coincidiendo la visita de Christine Lagarde con estos anuncios que no hizo Joaquín Levy. Joaquín Levy no llegó a el evento de presentación. Parece que estaba con gripe. Algunos dicen que estaba con gripe, otros dicen que el avión se retrasó, el avión que lo llevaba de San Pablo a Brasilia. El tema que le tocó a Nelson Barbosa, el ministro de Planificación, hacer la presentación junto a Dilma Rousseff. Pero vamos a compartir algo de estos anuncios, algunas repercusiones y después conversamos sobre sus probables consecuencias. Well, President Dilma and myself just had a very good exchange of view on the state of the global economy, on the regional developments, on potential trade relations between the region and the European Union and the economic benefit that could result from that. And we also had a very thorough discussion of COP21 and the climate change issues that need to be addressed on a global basis with great urgency. Très impressionnée. J'avais entendu depuis longtemps parler du système des Bolsa Familia, mais le nouveau programme qui a été mis en place de lutte contre toutes les misères, en associant à la fois l'État fédéral, l'État, la municipalité, et en attaquant les problèmes de manière multidimensionnelle, c'est-à-dire au niveau à la fois des bourses familiales, au niveau de la coordination avec l'ensemble des services publics, est absolument exceptionnel. Donc j'ai été très heureuse de rencontrer des micro-entrepreneuses, puisque c'était surtout des femmes qui ont réussi, grâce au système mis en place, à développer leur activité. O que a gente tem para esse início de ano é uma queda acentuada, já iniciando o 2015 com uma perda de 5,9%, inclusive é um ritmo de perda maior do que o observado no último trimestre do ano passado, inclusive maior do que o fechamento do ano de 2014, dando conta não só da manutenção desses resultados negativos, como também um pouco de acentuar esse ritmo de queda para esse início de 2015. E sempre com a característica. E mais do que isso, observando os últimos resultados, o setor de veículos automotores é aquele que de fato pressiona mais negativamente o resultado do total da indústria. Seja porque ele tem um peso importante na estrutura industrial, seja porque ele traz consigo também um efeito em cadeia de resultados em queda em outras atividades. De uma forma geral, a queda na produção industrial tem a ver com o pessimismo do empresariado brasileiro, a falta de confiança do consumidor na economia e aos ajustes que estão sendo promovidos pela equipe econômica, que nesse momento ainda não produziram efeitos. Então, o cenário é um cenário de desaquecimento geral da economia brasileira. Uno escucha las repercusiones que inmediatamente se dieron a partir de estos anuncios. Si uno ve cómo se reflejan los medios, los comentarios que se hacen de distintos medios con distinta tendencia, está claro para quién está hecho el anuncio. El tema es recuperar la confianza de los inversores, así está dicho, y es una respuesta a una demanda de los sectores económicos privados, de las grandes corporaciones, que le impusieron al gobierno de Brasil que la salida es por ese lado, por el tema de un violento ajuste del gasto público, terminar con las políticas que arrancaron en el 2008 con el salvataje de la economía brasileña frente a la crisis mundial, que consistieron fundamentalmente en subsidios del Estado, subsidios que también beneficiaron a empresas privadas para evitarles pasar un mal trago, y el mensaje de Dilma Rousseff de esta semana fue, bueno, esto tiene un límite, este es el límite, ahora hay que pasar por un ajuste que
si alguno piensa, y esto lo dijo Dilma Rousseff, si alguno piensa que este ajuste va a ser menor o chico, se equivoca, va a ser un ajuste importante. Esto lo dijo 24 horas antes de anunciar las medidas concretas que tienen que ver con un recorte de 23.000 millones de dólares en el gasto público, recortes que afectan salud, educación, el plan ciudades, obras de infraestructura. Se mantienen los planes, pero como decíamos, con recortes en el presupuesto asignado a cada uno de ellos, y con una primera medida que se lanzó ayer, que es el primer aumento de impuestos, que es el impuesto a las ganancias sobre los bancos. Hay dos paquetes de medidas que están en el Congreso que están teniendo fuerte resistencia. Dificultades dentro del PT y también con el partido aliado, el PMDB, que tiene la titularidad de los dos bloques que cuestionan esta propuesta de Joaquín Levy, que pasa por mayores impuestos por un lado y por reformas, sensiblemente por reformas laborales, digamos, que tienen que ver con el seguro de desempleo. Sí, exactamente, y pensión. Vos sabés que yo quería traer a colación algo que dijo Frei Beto. Frei Beto es un sacerdote muy próximo al Partido de los Trabajadores. Estuvo acá en Argentina en la 10ª reunión del Consejo Mundial del proyecto José Martí de Solidaridad Internacional en Cancillería. De paso, digamos que hace el 19 de mayo, esta semana, se cumplieron 120 años de la muerte de José Martí en el campo de batalla, ¿no? Luchando contra los españoles. Pero bueno, voy a lo que dijo Frei Beto, que hizo un análisis muy importante, primero de los logros. Él hablaba de Brasil, pero podemos entender de América del Sur. Concretamente habló de toda América Latina, dijo 54% de la población vive bajo gobiernos progresistas, hubo 69% bajó la mortandad infantil, el 80% subió la matrícula de las escuelas primarias, 70 millones de personas salieron de la miseria, es decir, cifras fantásticas. También marcó lo que falta hacer. Hay 82 millones que viven todavía con $2 por día. Una cifra realmente pasmosa es 154 chicos mueren por día de enfermedades evitables. En nuestra región sigue siendo una región muy desigual, pero lo que me pareció interesante fue el análisis que hizo concretamente de Brasil. Él dice, tanto Lula como Dilma basaron su política en dos piernas, el mercado y el Congreso. Es decir, dos piernas realmente difíciles de sostener. Ganaron por los movimientos sociales, los que lo votaron fueron los movimientos sociales, pero después dejaron los movimientos sociales de lado y se apoyaron en el mercado y en el Congreso. Entonces, lo que decía Frei Beto, uno va hoy a la favela y puede encontrar en cualquier casa microondas, computadoras, hasta el auto en la puerta de la casa. En la favela, pero no salieron de la favela. Es decir, se han convertido no en ciudadanos a los brasileños, sino en consumidores. Y les dan bienes materiales, pero no bienes sociales, porque siguen viviendo en la favela, porque no tienen una buena salud, porque no tienen un buen sistema educativo, porque no tienen buenos medios de transporte, ¿no? Bueno, acá, discúlpame, no, dale. Sí, quiero terminar porque la idea de él, que me pareció extraordinaria, y acá viene el golpe con lo que decía Raúl, él decía, si una persona se hubiera muerto en septiembre del 2014 y resucita hoy, en mayo del 2015, piensa que ganó Aécio Neves, porque los 5 principales cargos del Ejecutivo son los mismos que hubieran estado en manos de Aécio, digamos, los mismos que hubiera puesto Aécio Neves si hubiera ganado. Eso es muy impactante, ¿no? Yo te iba a agregar que justamente esta semana, según los medios de comunicación brasileños, hubo 2 reuniones entre Dilma Rousseff y Lula, justamente para ver cómo iban a recibir las bases sociales del PT, en línea con lo que vos decías, o la base social que la apoyó a Dilma, que no es solamente el PT, obviamente estas políticas de ajuste, o sea que están evaluando eso que vos estabas señalando. Claro, porque Lula creo que es el que tiende más a recuperar el tema de los movimientos sociales, por lo menos con Petrobras lo hizo, con el escándalo de Petrobras. De todas maneras, el mismo Frei Beto que vos señalabas, al poco tiempo de que Lula asumiera el poder, cuando hubo fracturas en el PT, dijo también que Lula había destruido el PT.
Y el PT, de hecho, hoy no funciona como ese movimiento de articulación de movimientos sociales, como bien señalabas. De todas maneras, el tema de las favelas creo que es bastante más complejo, ¿no? Creo que hoy ya la tendencia en las grandes ciudades, yo no soy especialista en el tema, ya no es sacar a la gente de la favela, sino ver cómo se urbanizan esos centros urbanos, porque es imposible sacarlas. Además hay que recordar que creo que solo en Río de Janeiro hay más de 1000 favelas, por lo tanto es un tema complejo para debatir. Él no hablaba de sacarlos, él hablaba de que tener una vida digna, o sea, poder mantener un buen hospital donde te curen, una buena educación donde podés mandar a tus hijos y medio de transportes donde no tenés que viajar como sardina, digamos. Claro, bueno, lo que se hizo en Caracas, por ejemplo, con el Metrocable, para que la gente que vive en los cerros pueda ir al trabajo en un transporte digno, lo que se hizo en Medellín también, para mencionar dos ciudades con signos ideológicos muy diferentes, donde se contempló que uno de los problemas centrales tiene que ver con el transporte. Pero creo que es un tema para traer algún día un urbanista, alguien que trabaje, un urbanista social que trabaja el tema de las villas miserias, las favelas, no importa cómo lo llamemos ahora en América Latina, ¿no? ¿Qué se hace con millones de personas que viven hace décadas en esos lugares? Uno de los planes que tiene o tenía, la verdad no sé cómo decirlo, Brasil por este tema de la vivienda era el Minha Casa, Minha Vida, que justamente era una ayuda concreta para tratar de solucionar estos problemas habitacionales. Este es uno de los planes que tiene un recorte de 2.000 millones de dólares. Va a ser muy perjudicado. Todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte que atienden directamente las grandes ciudades también tiene un recorte importante. Va a afectar, va a haber un impacto muy grande socialmente en Brasil. Esto lo reconocía el propio Barbosa al hacer el anuncio, señalando o justificando que este sacrificio, este resultado negativo, como él dijo, en el corto plazo, es lo que se espera revertir en un saldo positivo a mediano y largo plazo, porque va a mejorar las condiciones para el crecimiento. No es nuevo lo que está diciendo, es lo que se dice en cualquier otra política neoliberal desde hace 30 o 40 años en la región. Barbosa es uno de esos 5 que comentaba que iba a estar en el equipo de Aécio Neves. Y a esas consecuencias indudables que va a haber en el plano social, el interrogante es un poco lo que planteaba Pedro. ¿Cuáles son las consecuencias políticas que va a tener esto? ¿Cuál va a ser la reacción política frente a esto? Porque la perspectiva es, a ver, arrancamos de las cifras. Al cierre del primer trimestre de este año indican que fue un año de una caída de más del 1% del Producto Bruto y un aumento de 1,5 puntos en el desempleo, además de la caída del ingreso medio de los brasileños, entre otras cosas afectado por el tema de la devaluación que está habiendo. La perspectiva de acá a un año en adelante es que esto se va a profundizar, se va a acelerar la caída del Producto Bruto. Es inevitable que estas medidas traigan esa consecuencia. Entonces, ¿cuánto más puede esperar o tener paciencia el pueblo brasileño para decir, bueno, si todo esto es para una mejora futura? Un poco lo que decía recién Alfredo Serrano, en el medio se te muere gente, en el medio del proceso. Entonces, no es sencillo explicar esto, no es sencillo esperar los resultados positivos de estas medidas, y yo creo que está muy en controversia si efectivamente existe esos resultados positivos en un futuro a mediano plazo con este tipo de medidas que, repito, conocemos suficientemente en la región. Ahora es interesante con esto que vos decís del futuro pensar que la visita al primer ministro chino también va en esa línea, construir un transporte ferroviario que una el Atlántico con el Pacífico en beneficio principalmente de los chinos, porque el proyecto no solamente es chino con inversión de capitales, sino que está pensado para que los granos exportados a China no salgan por el Atlántico, sino que salgan vía el Pacífico, aunque la distancia, según lo que leí en los medios de comunicación, es similar, pero el transporte hacia la costa es menor si va por el Pacífico. Claro. Pero está pensado en función de venderle materia prima a China. Por el Atlántico pasa por el canal de Panamá, es toda una vuelta. Lo que yo leí en los medios de comunicación es que lo que se ahorran es el transporte interno del centro de Brasil al Atlántico, que es más barato, no sé por qué, llevarlo al Pacífico. Va más allá del tema del canal de Panamá. Pero... No, bueno, pero el traslado en cientos de kilómetros que se ahorran también es muchísimo. Es salir por lo que yo leí, no ahorraban en el transporte marítimo. Lo ahorran en los dos, sí, pero bueno, puede ser eso. De todas maneras, a Brasil le recontra conviene, esto me parece a mí. Bueno, primero digamos que de qué se trata, ¿no? El ferrocarril es el transoceánico, partiría de Río de Janeiro y llega a Pisco,
En el sur de Perú. En el sur de Lima, claro, al sur de Lima, en Perú. Son 13.000 kilómetros, pero digo, a Brasil me parece que también le conviene esa salida al Océano Pacífico, siendo como uno cree que va a pasar, que Asia es el lugar del futuro, digamos. Sí, pero el beneficio por ahora, como está planteado, es el beneficio de la exportación de materias primas. Es decir, cuando hablamos... China. Claro, y cuando hablamos de conveniencia para Brasil, estamos hablando de conveniencia para un sector que no, justamente, es el sector que más derrama. ¿Volvemos a la teoría del derrame? Tal cual. ¿Vos decís que no derrama? Que no derrama. No, producir soja, la verdad, no genera bienestar social. Interesante. Pero el primer ministro Li Keqiang estuvo en Brasil, estuvo en Perú y estuvo también en Colombia, ahora va a ir a Chile, y en Colombia hizo una oferta interesante. Dijo que iba a donar 8 millones de dólares para proyectos post-conflicto. Como un aporte al tema del conflicto entre la FARC y el gobierno. Hablando de aportes, a ver si Félix Telo nos aporta más datos. Y vamos a ver si podemos aportar algo. Lucía de Alvear se comunica con nosotros, nos felicita por el programa. Familia Carranza de San Cirano en Córdoba nos felicitan por el invitado además. María Celia de Tandil no acierta con la incógnita, dice que es Juan Pablo Feynman, No lo es. Y es José Pablo, además. No, usted tiene que dar mejor. Bueno. Ni Juan Pablo ni José Pablo, ninguno. Exacto. Susana y Julio de Travesía, impecable, dice Serrano, y aciertan con la incógnita, como no puede ser de otra manera. Siempre. Además siempre aciertan, ¿eh? Es más, piden un libro suyo. Tendrían que venir al programa. Tal cual, los tenemos que invitar, es cierto. ¿Cuándo es la presentación del libro, Pedro? Perdóneme. El martes a las 19 horas. ¿Martes a las 19 horas? ¿Qué dije? ¿A dónde? Centro Cultural. En el Centro Cultural de la Cooperación. Centro Cultural de la Cooperación. Corriente 1543. Corriente 1543, no me diga. Bueno. No hace falta que repita cada vez que nosotros lo decimos, Taylor. Catriel de Rafael en la provincia de Santa Fe dice, muy bueno el invitado, le encantan los tiroteos entre Pedro y Félix. Yo ningún tiro. En todo caso estará armado Pedro que viene de Medio Oriente, que le gusta todo ese tema, armamento pesado tiene. ¿Por qué no da una ayudita para la incógnita, Taylor? 0800 444 1777 45350709 los teléfonos para comunicarse. Último dato, porque a las 13:45 nos despedimos. Sí. Último dato de la incógnita de hoy. Atención, Pedro, a ver si lo sabe. Ya lanzado la investigación antropológica, nuestro personaje dictó clases en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y comenzó a publicar sus primeros libros. Allí está. ¿Quién es nuestro personaje? Vamos, que es muy fácil. 0800 444 1777 y 4535-0709. Cuando volvemos de la pausa le contamos de quién se trata. No se vayan, ya volvemos.